Saludamos al doctor Pablo Valverde, juez interino de la Corte de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. El hábito no hace al monje, dice un viejo refrán. Quisiéramos conocer, y aclaramos que no hemos hablado en forma previa con el doctor Valverde, para conocer su punto de vista sobre este paso que ha dado el Consejo de la Judicatura sobre el uso de toga por parte de los jueces. Muy buenos días a la ciudadanía. Buenos días, Gustavo. Un gusto estar siempre en este medio de comunicación. Bien ha dicho usted, el hábito no hace el monje. Yo creo que todos los que cumplimos una función de juezas y jueces en este país, indudablemente cumplimos nuestras responsabilidades y nuestros deberes que están en el ordenamiento jurídico, pero este tema de la toga viene desde una tradición romana como un significado de la justicia, y yo creo que la humanidad está llena de símbolos. Siempre dependerá de que no sea un cascarón vacío, es decir, de que aquel símbolo que usted ostenta, que usted representa, sin duda cumpla el papel que le corresponde ante la ciudadanía. La toga se la vincula con la justicia, y yo creo que todos los seres humanos lo que queremos es que se haga justicia cuando así corresponde a los jueces. De tal manera que la ciudadanía, al verle a un juez, tiene ese anhelo de que esa persona que ese rato está frente a ella y que inviste una toga, haga justicia en ese caso concreto. De eso se trata. Entonces, aparte de ser ese símbolo, yo creo que es una gran responsabilidad para los jueces, ahora que empezamos por la Corte Nacional de Justicia, al utilizar la toga, efectivamente no hacer de ella un cascarón vacío, sino que nuestras acciones estén dirigidas precisamente a hacer justicia en el caso concreto. Hay países como Inglaterra, en los cuales todavía se usa la peluca también. Sin duda, eso les quedaría muy bien a la gente que va perdiendo el cabello. Pero indudablemente yo creo que este momento está la toga. Vea usted, por ejemplo, el olivo significa la paz. ¿Qué puede significar para una persona cuando ve una cruz? Todos tenemos una determinada, le damos la representación a un determinado símbolo de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros valores. Entonces, no le podemos cambiar ese símbolo de la toga, y más bien lo tenemos que fortalecer y hacer de este acto simbólico un acto que esté vinculado a nuestro accionar diario de hacer justicia en los casos concretos. Que es realmente lo más importante y de fondo, pero en todo caso es tema de la simbología, de hecho, que llama a la discusión sobre la importancia que este tema tiene. Es un asunto tan simple como el uso de un saco y una corbata en ocasiones, pero el Consejo de la Judicatura ha decidido que se convierte esto en un uso obligatorio a partir de ahora. Sin duda, y esto también, digamos que el uso de esta vestimenta le da una formalidad, le da una situación de respeto. Y vea usted que la vestimenta es propia de la Administración de Justicia, pero también de la academia. Y yo he tenido oportunidad, gracias a la gentil invitación del señor rector de la UDA, por ejemplo, que en los actos a los que yo he asistido, los académicos de la Universidad de la SOAI, todos ellos tienen esta vestimenta. Entonces, es el claustro de la academia como un símbolo de las personas que están, en este caso, por ejemplo, los académicos, trabajando en la investigación y haciendo de su trabajo diario en bien de la colectividad. Y eso está vinculado, en este caso, a la toga con la Administración de Justicia. Vayamos al tema de la Administración de Justicia. Justamente en la semana que ha terminado estaba previsto que se dé inicio ya a la principal caso en materia política y penal en Ecuador, el caso Sobornos 2012-2016. Este se ha visto postergado por recursos que han presentado varios actores, empezando desde certificados médicos hasta ausencias justificadas del país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Se ha anticipado ya por parte de los jueces a cargo de este juicio que para la próxima sesión esta se instalará con o sin los procesados. Nosotros los jueces lo que tenemos que garantizar, digamos así también, que fue una frase y también representa un símbolo, a rajatabla, es los derechos de los justiciables. El problema en esta clase de procesos es por la cantidad de procesados. Porque si, por ejemplo, usted tiene un proceso con dos personas y la una persona le dice,
señor juez, yo me enfermé, aquí está el certificado médico. Lo que puede pedir un tratamiento exactamente igual en tutela de sus derechos es la otra persona. Lo que querría decir que usted, en el máximo de los casos, va a poder diferir 2 veces aquí. En este caso hay, creo que 23 procesados. Entonces, sin duda, muchos de ellos, por estrategia de defensa, ¿no? Conforme ya se le dio una atención a una persona que dio una petición de diferimiento de la audiencia por razones que tengan que ver fundamentalmente con el tema de la salud. Los otros también, conforme se va acercando la fecha, van haciendo uso de aquello. El juez tiene que dar un tratamiento igual. Si usted, por una persona que le presentó un certificado médico, difirió, lo tiene que hacer. Indudablemente que eso lo tienen que demostrar. No es que la sola aseveración ya le lleva al juez al convencimiento de que esa situación está ocurriendo. Porque la gente, los abogados, las partes procesales tienen que actuar con lealtad y buena fe. Eso significa que en los tribunales de justicia no puede haber un abuso del derecho, y aquello implica que lo que yo asevere tengo que demostrarlo. Hay algunas ausencias que intentan justificar también en temas de carácter económico. Por allí hay algún abogado, Yamil Massou, él no es abogado, fue un asistente de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, quien señala vivir en una situación caótica, económica, y que esto le impide su presencia dentro de este juicio, mientras Jorge Glass o sus adeptos organizan donaciones, rifas, la venta de hornado en el exterior para reunir fondos para su defensa. Esto es parte también de este folclore que se vive en este tema, que de una o de otra manera va encontrando caminos para seguir dilatando este juicio. Ese tipo de situaciones ya, en cambio, no tiene nada que ver con lo que debe ser un manejo de un proceso, porque usted entenderá que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la defensa profesional, y si la persona no tiene recursos económicos, el Estado le provee de un defensor público. Es más, los jueces y para asistir, además se utiliza la videoconferencia. Claro. Y es lo que se va a hacer. Los jueces, cuando convocamos a la audiencia para precautelar que se ejecute la diligencia, notificamos a la defensa pública para que, en caso de que no venga el defensor privado, la defensa pública asuma la defensa técnica de esa persona. Es decir, usted cuando está en la instalación de una audiencia en materia penal, van a estar los defensores privados, pero también está la defensa pública que fue notificada, de tal forma que si faltó el defensor privado, el defensor público asume la defensa técnica de esa persona. Y ahí eso no es imputable a la administración de justicia, porque si no llega mi defensor privado, la administración de justicia no tiene por qué suspender la diligencia, y por eso él se atiene a las consecuencias de que ese momento un defensor público asuma la defensa. Y en cuanto a la videoconferencia, nosotros todos los días, yo soy este momento juez de la Sala de lo Civil y Mercantiles y la Sala de la Familia, estamos notificando a las diferentes provincias, porque esto también, vea que esto es una gran oportunidad de acceso a la justicia, porque la persona antes tenía que necesariamente viajar a la ciudad de Quito para sustentar un recurso de casación. En cambio, ahora la mayoría de diligencias se llevan a través de videoconferencia. El sistema ahora lo puedo constatar yo, porque estoy en el día a día en la Corte Nacional. El sistema funciona muy bien. La tecnología nos permite escuchar en condiciones óptimas a los justiciables, y la audiencia se lleva a cabo sin ningún tipo de problema. El caso Sobornos, más allá de estas acciones que siguen interponiéndose, ¿cómo se va a desarrollar? Le agradecería ilustrarnos, ilustrar a la audiencia qué es lo que podemos esperar, qué expectativa tener sobre el desarrollo de este juicio, que se ha dicho podría culminar en un lapso de aproximadamente un año. Este proceso, nos vamos a la audiencia de juicio, y eso quiere decir que a la audiencia de juicio se van a practicar todos los medios probatorios que las personas, los sujetos que son parte de ese proceso, anunciaron en forma oportuna y que dieron a conocer al tribunal. Vea usted que el juez, cuando pasa a la audiencia de juicio, lo que tiene son elementos de convicción que le permiten aseverar que hay la existencia de una infracción y la posible responsabilidad de las personas. Eso llega. Ahora, en cambio,
esos elementos de convicción se van a convertir en prueba. Y es precisamente prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial, que el juez, el tribunal en este caso, cuando termine esa audiencia, lo que va a valorar es todos esos elementos de prueba que se hayan practicado en ese juicio, e indudablemente llegará a una decisión. Porque posiblemente esta audiencia va a ser larga, porque hay el anuncio de bastante prueba testimonial, y usted entenderá que una persona cuando está frente al estrado, va a poder ser contrainterrogada por todas las defensas de los otros procesados, porque cada uno llevará una teoría del caso y tratará debemos entender que lo que va a tratar es que los hechos que va a llegar a conocimiento del tribunal sean exactamente lo que ocurrió en la realidad. Entonces, todo va a estar en ejercicio del derecho de contradicción, que es una garantía del debido proceso, y eso indudablemente, repito, con el número de procesados, hace que una audiencia sea mucho más larga. Yo entendería que esta audiencia, seguramente los jueces están haciendo un cálculo que podría durar 3 meses. Otra cosa es que luego de una sentencia que ratifique la inocencia o confirme el tema de la responsabilidad, tendrán el recurso de apelación y luego el recurso de casación, lo que quiere decir que se tienen que integrar otros tribunales en la Corte Nacional para atender los recursos a los que tienen derecho los justiciables. Hemos escuchado a varios actores del correísmo, algunos que se mantienen muy fieles aún al expresidente Rafael Correa, que todo este juicio es una pantomima, dicen ellos, algo armado, simplemente con intereses de carácter político para impedir que Rafael Correa y otros actores puedan ser candidatos para dignidades en el país. Aquí vale la pena tener claro también, en el caso de Rafael Correa en particular, que es uno de los más importantes actores en política en Ecuador, aún puede o no puede ser candidato en la situación actual, a qué dignidades podría candidatizarse y qué pasaría también en el caso de que llegara a ser sentenciado. Aquí lo que, si quiere, hay que fijar una regla que nos da cuenta de algo que jurídicamente hay que precisarlo. Todos gozamos de la presunción de inocencia, y esa presunción de inocencia se rompe únicamente con una sentencia firme ejecutoriada. Es decir, que mientras esa sentencia no exista, vale decir, la de última instancia, no, esa persona sigue bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Así, por lo tanto, no podría así sea un prófugo de la justicia. Claro que sí, claro que sí. Hay determinadas situaciones donde que determinados derechos ya no se los puede ejercer. Por ejemplo, en el caso nuestro, los jueces tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa. Y diga usted, el solo hecho de un llamamiento a juicio de prevaricato, por ejemplo, ya nos suspende en las funciones, ya se suspende la jurisdicción. Pero es un poco para precautelar que una persona que ejerce semejantes funciones tiene este rato una duda. Vea usted incluso que ahí se prefiere la duda frente al principio constitucional de que es una sentencia ejecutoriada la que termina con el tema de que usted ya pasa a ser responsable, y por lo tanto ahí termina, digamos, el debate procesal. Usted agotó todas las instancias, y si es que esa sentencia queda en firme, indudablemente usted ya pasó a ser una persona cuya responsabilidad penal está demostrada. Y el expresidente no puede obviamente ser candidato a presidente, podría ser candidato a vicepresidente. Ahora, la situación también tiene que ser vista... ¿Y podría candidatarse a la Asamblea también? Claro. Pero la situación tiene que ser vista desde el tema de que hay una dictada medidas cautelares precisamente para asegurar la inmediación de él con el proceso. Y eso, el momento que él llegue, indudablemente se podrían cumplir aquellas órdenes que se les ha dictado. Y eso va a, por lo menos, a restringir su libertad ambulatoria, y no podría ser lo que debería ser un candidato. Y el otro tema, entendemos que Rafael Correa tiene una orden de prisión por parte de la justicia ecuatoriana, pero esta no impide políticamente en ningún sentido al presidente de la República candidatizarse a otras dignidades que no sea la presidencia, por una parte, y por otra, quisiéramos también entender mejor ¿por qué estos pedidos de Ecuador a Interpol para que se emita una boleta roja, creo que le llaman, una orden de detención internacional para Rafael Correa, no ha surtido efecto?
En el tema de las alertas y las solicitudes, ya depende del organismo ejecutor, y vea usted que ese organismo, por ejemplo, empieza a calificar si efectivamente el proceso mediante el cual se está solicitando la captura de la persona no pueda responder a otro tipo de intereses. Y ahí no, como no puede ser de otra forma, ya empieza temas de calificaciones que entran en el plano subjetivo y también en el plano de las relaciones internacionales, porque a veces este tipo de organismos lo que hacen es responder a determinados intereses e indudablemente no se califica que efectivamente hay un proceso penal y que tiene que ver. Vea usted, por ejemplo, lo que pasó con el tema del ex director general del Seguro Social, que está en Perú, ¿no es cierto? Se pidió, la Corte Nacional ha hecho una defensa de esa solicitud, ¿no?, de extradición, sostiene que esa persona tiene un proceso penal, que no tiene nada que ver con situaciones políticas, que esa persona está en contra de ella, hay un proceso con todas las garantías del debido proceso y ese tipo de situaciones, y sin embargo aquello no recibió una respuesta positiva de parte del Estado. La justicia peruana, que por otra parte ha demostrado ser sumamente dura, conocemos todos los hechos que han pasado allí. Keiko Fujimori va a volver, si no retornó ya a prisión, a cumplir 15 meses de prisión, ha actuado sin miramientos en el ámbito político, situaciones se dieron allí, llevaron al expresidente Alan García incluso al suicidio. Pero la justicia peruana, en el caso de Ramiro González, ha dicho que no tienen ellos nada que hacer, que él no es un prófugo o no le consideran prófugo y que él está legalmente allá en el Perú. ¿Qué es lo que pasa con esta desintonía entre lo que pide la justicia ecuatoriana y el punto de vista de la justicia peruana? Vean, en el mundo del derecho a nivel latinoamericano, el Perú se ha posesionado en determinado momento histórico como un país que efectivamente la administración de justicia luchaba contra la corrupción, y por eso precisamente los expresidentes de la República y todo fueron procesados. Pero a la par también ha existido denuncias de que lo que se hizo es materializar persecución política a través del Poder Judicial, y también hay los que representan a los máximos organismos de justicia, Fiscalía y la Corte Suprema, están con procesos. Entonces, ahí hay una tela de duda, porque si efectivamente el actuar fue recto, correcto, de acuerdo al derecho, porque también se han realizado denuncias de que esas personas lo que hicieron fue persecución e indudablemente no existían los elementos suficientes para determinada cosa. Es difícil a un abogado, es difícil en este caso, por ejemplo, a un juez, referirse a procesos que no conocemos y por lo tanto no tenemos los elementos para hablar con propiedad. Sin embargo, de aquello yo hablo de lo que se ha hecho eco la prensa, lo que se ha hecho eco la crítica en este campo específico en el que yo me desenvuelvo en el derecho, y dejan mucho que ver lo que significa esa administración de justicia. Porque recuerde también, Gustavo, a la ciudadanía, ahora nos es muy difícil el tema de los jueces, enfrentar nuestro trabajo, porque también existen los juicios paralelos que ahora, antes se los llevaba a cabo, digamos que en forma así como muy liviana, pero ahora en las redes sociales tenemos situaciones donde que ya se condena o se declara o se absuelve a las personas con la opinión de la gente que interviene en las redes sociales. Entonces, a este momento, alguien alguna vez decía, a través de las redes sociales todos somos comunicadores, todos somos fotógrafos, todos somos diseñadores, y ahora parece ser que todos queremos ser jueces y a través de nuestros comentarios en las redes terminar condenando o absolviendo. Yo creo que tenemos que tener la prudencia necesaria para saber que los jueces cumplimos un trabajo difícil, pero que no debemos escuchar esas situaciones de las redes sociales, porque nosotros juzgamos en base a los hechos que están en el proceso. Eso es la garantía del ciudadano de que efectivamente lo que está en el proceso, lo que está en la prueba, es lo que va a sustentar el juez en su decisión. Juez en la práctica, en el día a día, en la vida real, es inmune, mantiene una coraza con respecto a, llamémoslo, la opinión pública. Vea usted lo que dice, esta charla se ha desenvuelto en el tema del simbolismo.
mantiene una coraza. Efectivamente, si nosotros como seres humanos vamos a tener la posibilidad de que eso no influya en nuestro accionar, yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil, porque también en este tipo de opiniones hay unas opiniones muy sesudas, muy racionales, ¿no? Pero también hay, en cambio, los otros tipos de opiniones que, digamos que nosotros le podríamos decir de hígado y que no tienen nada que ver, sino simplemente opinan por opinar. Pero el juez... Los jueces son seres humanos. Pero los jueces tienen su ego. Pero el juez tiene, sin duda, usted dice unas grandes realidades, no es que aquí el juez es un poco, volvemos al símbolo, como una especie de un ángel que a él no le pasa nada, pero lo que tiene que trabajar el juez día a día es precisamente no ser contramayoritario, sino actuar conforme le manda la norma jurídica, y eso es un esfuerzo permanente y diario, pero que hay que hacer. Para finalizar, doctor Valverde, ¿cómo le ha ido a usted en la Corte? ¿Cómo evalúa esta experiencia de estar aún en la Corte Nacional de Justicia? Aquí en Cuenca ya se realizaron elecciones y usted por este compromiso había dejado de ser presidente de la Corte local. Yo creo que para quienes hemos transitado en el tema judicial por más de 25 años es una gran oportunidad que nos da la vida de poder trabajar en el máximo organismo de justicia ordinaria. Eso también nos va a dar la posibilidad de establecer algunas buenas prácticas desde lo que significa nuestro ejercicio como funcionario judicial. También me da la posibilidad de materializar algunas cosas. Por ejemplo, esta semana se resolvió la Corte Nacional con el apoyo de la señora presidenta de la Corte Nacional, tomamos una resolución en cuanto a un conflicto de competencia en el juicio de inventario y partición que le tenía al ciudadano de un lado al otro, es decir, no había una definición clara de quién era el juez competente, y eso al justiciable le dejaba sin poder comparecer ante los tribunales, no podía ejercer sus derechos porque un juez decía es el otro juez competente, y eso, por ejemplo, se resolvió ya esta semana. Entonces, hay como, digamos que impulsar acciones para que la administración de justicia y el justiciable tenga una atención pronta y eficaz. ¿Hasta cuándo irá este encargo? ¿Cuándo se van a elegir a los jueces definitivos? Yo siempre dije, incluso a mis compañeros de trabajo, les dije que yo puedo regresar en 15 días porque está pendiente una demanda de inconstitucionalidad del proceso de evaluación en la Corte Constitucional, lo que significaría que cualquier momento que la Corte Constitucional, en el caso de que considere que esto no se cumplió conforme manda el ordenamiento jurídico ecuatoriano, nosotros tendríamos que regresar. Y en ese caso retornarían los jueces, los 2/3 de jueces que salieron de la Corte a nuestros puestos. Y yo creo que la convocatoria va a ser ya en los próximos días por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, y sin duda yo creo que este concurso estaría ya hasta fines de año. Pero también yo creo que he tenido la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, conjuntamente con los otros compañeros presidentes de sala. He tenido la oportunidad de ir a defender unas propuestas de reformas. Voy a participar en las comisiones de la Asamblea. He dicho que yo como juez de la Sala de la Familia quiero tener una participación activa en la propuesta de las reformas al Código de la Niñez. Fui juez de la niñez y la adolescencia durante 12 años en esta ciudad. Creo que tengo un conocimiento, una experticia en ese tema en el que puedo aportar para que efectivamente la ley que se materializa en un código responda a la realidad, que eso es lo que hay que procurar a través de un trabajo legislativo que escuche la demanda ciudadana y le ponga a tono con la ley, con lo que está pasando en la realidad actual. En términos generales, ¿qué opina usted de las reformas que se están haciendo a esta ley dirigida a la niñez y la adolescencia? Yo creo que tiene una propuesta buena en el tema de las adopciones. Eso hay que agilitar. El niño, no es que los mayores tenemos derechos a tener hijos, sino el niño tiene derecho a tener una familia, y eso en muchos de los casos tiene un trámite que lo prolonga y hace que este niño pierda los primeros años de su vida de vivir en familia. Yo creo que eso es positivo. Hay también situaciones que
existen niños que tienen discapacidad y que nadie le quiere adoptar, entonces... Se evidencian las reformas de ese espíritu de que sí, tiene que existir sí, una progresión de derechos. Exactamente, las reformas están direccionadas a eso, porque además esto también responde a toda una serie de investigaciones que se ha hecho, lo que es lo que pasa en los tribunales de justicia, qué es lo que pasa en las casas de acogida de los niños, y lo que se está haciendo es tratar de solucionar aquello para que el niño, como digo, tenga la materialización de su derecho a vivir en familia. Yo creo que estas reformas son positivas. Seguramente a mucha gente no le gusta el tema de que la posibilidad de que una persona pueda recibir pensión alimenticia hasta 24 años. Ahí viene ya una reflexión de que todo el esfuerzo que ha hecho los progenitores respecto al pago de una pensión podría o no repercutir para una profesionalización en un mundo altamente competitivo, donde que incluso gente que tiene ya hasta títulos de posgrado y de doctorado, la juventud no está accediendo al campo laboral. Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado al doctor Pablo Valverde, juez cuencano, que está en forma interina cumpliendo una labor en la Corte Nacional de Justicia.